Estilo barroco. Introducción. Durante los siglos XVII y XVIII se levantaron en Valencia numerosas construcciones barrocas, especialmente religiosas. Asimismo se transformó tanto el interior como el exterior de muchos edificios góticos con fuertes elementos ornamentales barrocos. La mayor parte de los edificios están en el centro histórico. El barroco se manifiesta en todas las artes, incluyendo la literatura. El siglo XVII en Valencia, como en el resto del país, está marcado por el influjo del herreranismo del Escorial, y la severidad se impone en los edificios religiosos, aunque se intente incorporar paulatinamente la ampulosidad grandilocuente del barroco eclesiástico monárquico. A fines del siglo comienza una etapa de revestimiento de edificios góticos. Elementos más destacados: los retablos, grandes, dorados o policromados con dos o más cuerpos verticales y horizontales, con dípticos o polípticos, hornacinas repletas de estatuas de vírgenes o santos, variedad y riqueza de materiales, pinturas sobre lienzo o tabla. La decoración interior, profusa con gran variedad de colores, materiales, estucos, mármoles, azulejería, frescos en muros, bóvedas y cúpulas. Las fachadas, torres y portadas, con predominio de líneas curvas, órdenes arquitectónicas mezcladas, recuperación de las columnas salomónicas, en conjunto dinamismo y cromatismo, suntuosidad, grandes contrastes, claroscuro. Los palacios. Se rompe con el Palacio Fortaleza renacentista, y estos magníficos edificios se abren por algunos de sus lados hacia patios y jardines. Salones muy decorados, jardines muy imaginativos, símbolo de poder y riqueza de la aristocracia ante el pueblo. Vamos a detallar las iglesias y edificios más importantes de la Valencia barroca. Basílica Virgen de los Desamparados. Edificio tardorrenacentista caracterizado por su sobriedad clasicista. Fue construida entre 1652 y 1667 y es la única iglesia del casco histórico que no se erigió sobre antiguas parroquias o conventos, sino que es obra nueva. Otra de sus peculiaridades es que la cúpula se encuentra desplazada hacia la catedral. Combina este estilo inicial con el dinamismo barroco del espacio elíptico rematado con una cúpula con linterna. Al final del XVII, con estilo ya plenamente barroco, se construye el camarín de la Virgen con arcos abocinados y arquitectura oblicua. Fue uno de los primeros camarines que se conocen en España y se accede a él mediante una escalera. En 1701 se realizó otra cúpula colgada de la interior sobre la que Antonio Palomino pintó los frescos. Los retablos son barrocos. Primero, 3 columnas corintias y hornacinas de Santo Tomás de Villanueva y San Pedro Pascual. En el segundo, 4 columnas corintias, rosetón y vidriera, medallones de Calixto III y Alejandro VI y figuras alegóricas. En el tercero, más pequeño de tamaño, con la Asunción de la Virgen y ático con el símbolo del Espíritu Santo. Remate de una cruz sobre esfera de bronce entre 2 ángeles de piedra. Se pueden observar los 3 cuerpos superpuestos con columnas corintias, rosetón y vidrieras. Vemos la hornacina con la imagen de Santo Tomás de Villanueva y las maravillosas columnas corintias. Catedral de Santa María, interior. Arquitectura gótica edificada sobre una antigua mezquita.
Interior. Otros estilos arquitectónicos se van introduciendo como el renacentista con sus magníficos frescos. Estilo barroco, el de la Real Capilla y asimismo del retablo mayor. El altar mayor de planta poligonal está cubierto por una bóveda de 6 nervios. Juan Pérez Castiel, durante 1674 a 1682, recubre la cúpula gótica con una ornamentación de estilo barroco. En el año 2004, como consecuencia de una restauración por humedades en el cimborrio, se descubren intactas las pinturas al fresco de Francesco Pagano de 1472, realizadas por encargo del que sería futuro Papa Valenciano Alejandro VI, que son las que pueden contemplar en la actualidad. Observamos los 3 estilos arquitectónicos: gótico, renacentista y barroco. Estructura renacentista con ornamentación barroca. Retablo de pintores varios de la época. Iglesia del Carmen o de la Santísima Cruz. Monasterio carmelita gótico con 2 claustros bellísimos, uno gótico y otro renacentista. La iglesia tiene una de las mejores fachadas retablo valencianas. Dicha fachada está labrada sobre un gran muro adosado a los pies del templo como si fuera un retablo. Consta de 3 cuerpos superpuestos en forma decreciente. Iniciada en el siglo XVII. Primera fase manierista y segunda fase barroca más recargada. Virgen del Carmen sobre la portada del muro ovalado. Interior de estucos y mármoles. Fachada retablo con 3 cuerpos y hornacinas. En la hornacina central, la Virgen del Carmen. San Juan de la Cruz, antigua San Andrés. Iglesia de origen gótico en la que en el siglo XVII, bajo el episcopado de San Juan de Ribera, se añade una planta barroca. Capilla mayor de base poligonal, todo de un clasicismo monumental con una sola nave dividida en 5 tramos. En la portada principal barroca, columnas salomónicas con hoja de laurel en el fuste y entablamento con ménsulas. En el interior el presbiterio con pinturas al fresco de Vicente Vitoria del siglo XVII. Cúpulas sobre pechinas. Decoración cerámica formada por un zócalo de azulejos del siglo XVIII con una variada policromía de colores, verdes, azules, amarillos, propios del Levante. Bajorrelieves con estuco que semejan un gran manto que acoge a la Virgen entre las nubes. Portada barroca con columnas salomónicas y hornacina con San Juan de la Cruz. Se observan los distintos estilos con predominio de estructura renacentista y ornamentación barroca. Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, la Compañía. Iglesia jesuítica, proyectada por el arquitecto barroco Francisco Padilla, siglos XVI y XVII. Derruida en el siglo XIX por Pérez y Valero y reconstruida posteriormente intentando recuperar su primitivo estilo. Es una reconstrucción historicista. Retablos barrocos en su interior. Cabe mencionar el retablo dorado en el presbiterio sobre un alto zócalo en cuya hornacina central se encuentra una gran imagen de Jesucristo, a ambos lados 2 lienzos con la representación de la pasión y muerte de Cristo. Retablos barrocos. En el central, la imagen de Jesucristo. Iglesia convento de Santo Domingo. Origen gótico con maravilloso claustro. Posteriormente se construyó una pequeña iglesia barroca adherida al claustro gótico. Retablo de Tomás Sánchez,
imagen de Santo Domingo con 2 ángeles a los lados portadores de luces y otros 2 arriba. Palacio del Marqués de Dos Aguas. Aunque en principio fue edificio gótico, representa la Valencia más barroca, estilo claramente rococó. Frescos de Rovira y ornamentos de estilo decoran el edificio de 1740. De planta cuadrangular irregular organizada en torno a un patio con varias torres en las esquinas. La gran fachada barroca está presidida por la imagen de la Virgen del Rosario en una artística hornacina en el cuerpo superior y con los 2 ríos que descienden, el Turia y el Júcar. En la parte derecha de la fachada hay 2 cabezas de cocodrilo, carcaj, flechas, tronco de hiedra y una serpiente. En la parte izquierda, león, carcaj y flechas. Sobre el lomo del león descansa el pie de otro gigante que destaca sobre la puerta dintelada. En el dintel descansa el escudo de los marqueses Rabasa de Perellós. Representación de la fecundidad de las tierras valencianas con 2 matronas arrodilladas a los pies de la Virgen y 2 sirenas aladas. Autores Ignacio Vergara y Luis Domingo. San Pío V Museo de Bellas Artes. Edificio barroco del siglo XVII, obra de Juan Pérez Castiel. El colegio y el templo son del siglo XVIII. El colegio tiene una base rectangular con 2 torres y fachada con almohadillado, frontones rectos y curvos y cornisas, y remates con jardines y bolas. Fachada de 2 pisos con el frontón principal curvilíneo. El templo es de base octogonal con cúpula vidriada azul. Iglesia de San Esteban. Primer templo cristiano de la ciudad de origen gótico edificado sobre una antigua mezquita y de una gran sobriedad exterior. Renovación barroca realizada por Juan Pérez Castiel en el siglo XVII, pero que en ningún momento recubren las bóvedas de crucería a diferencia de otras iglesias barrocas valencianas. Decoración profusa de yeserías, estucos, formas blancas, florones, angelotes y esgrafiados. Retablo mayor barroco. En los muros laterales lienzo de los hermanos Ribalta, en lo alto de la capilla oval, con frescos en el altar mayor 4 grandes lienzos de Jerónimo Jacinto de Espinosa. San Esteban era la iglesia de los notarios y su cofradía patrocinó la pila bautismal de San Vicente Ferrer y San Luis Beltrán. Estructura interior con los distintos estilos. Lienzos y frescos en la cúpula del presbiterio. Seguimos con la profusa decoración barroca que se observa tanto en columnas como en muros. San Martín. Edificio de origen gótico del siglo XIV. En los siglos XVI, XVII y XVIII se van remodelando a barroco. En el XVII se edifica la capilla de la Comunión de planta rectangular y cubierta por una bóveda de cañón y cúpula con linternas sobre pechinas. En el siglo XVIII una reforma dotó al interior de una enorme cúpula central y decoración rococó, ángeles y músicos. Interior muy ornamentado con rocallas, yeserías y otros elementos vegetales. Un friso que recorre todo el perímetro con 44 metopas de instrumentos musicales. Portada barroca de Francisco de Vergara y la imagen de bronce de San Martín y Jesús Pobre. Reforma renacentista.
Presbiterio con cúpula. Resto con ornamentación barroca. Reforma barroca del siglo XVIII. Retablo barroco con mármoles y estatua del obispo San Martín. Gran ornamentación del siglo XVIII con rocallas y yeserías profusas del barroco y del rococó. Santísimo Cristo del Salvador, trinitarios. Su construcción comienza a finales del siglo XIII y se prolonga en el tiempo pasando por diferentes estilos hasta el siglo XIX con neoclásico. En el siglo XVII se produce una remodelación del interior y se introduce la decoración barroca. Pinturas de Vicente Castelló y Amat. Capilla de la Comunión del XVII con semicolumnas corintias de jaspe rojo en fustes y capiteles en dorado. Cubierta con bóveda rebajada decorada con frescos de Vicente López. Dos portadas adinteladas muy sencillas. La estructura gótica de la fachada con dos portadas adinteladas muy sencillas. En el interior observamos la reforma barroca del siglo XVII. Semicolumnas corintias de jaspe rojo en fustes y capiteles dorados. Santa Catalina. Iglesia gótica edificada sobre antigua mezquita. Torre del campanario barroca del siglo XVII de Juan Bautista Viñas. De planta hexagonal con 4 pisos separados por molduras. Campanario salomónico por sus columnas helicoidales. Los Santos Juanes. De origen gótico, reconstruido sucesivamente 3 veces tras los incendios. En el 17 y el 18 se realiza la llamada Gran Reforma Barroca mediante la obtención de dinero vendiendo viejos retablos. Posee 3 fachadas barrocas. La de la Plaza del Mercado con la escultura central de la Virgen del Rosario. La Torre del Reloj flanqueada por los Santos Juanes y veleta y coronada por el famoso Pardal de San Joan. La veleta, a la que según cuenta la tradición, se hacía mirar a los niños cuando sus humildes padres los abandonaban en la plaza. En la parte baja de la terraza se abren les cobetes de San Joan, semisótanos en los que antaño se ubicaban chatarrerías y tiendas de viejo, parte de la historia viva de Valencia. Portada de la Plaza de las Brujas y portada de la Calle Vieja de la Paja. El interior es de una desbordante imaginación barroca con estucos y con frescos de palomino que decoran presbiterio y bóvedas. El tercer cuerpo del campanario también es barroco. Vista general de la iglesia con presbiterio y bóveda. Coronados por esculturas de los Reyes Magos. Es una fachada retablo semejante a la fachada del Carmen. Cúpula sobre tambor circular. Fachada retablo del siglo XVII característica de la arquitectura valenciana de la época.
claustro renacentista y la cúpula sobre tambor con recubrimiento de teja azul vidriada. Santa María del Mar, gótica del siglo XIV. En el XVII se realiza la construcción de un templo de nueva planta teniendo como autor a Francisco Martí. Dispone de 2 portadas tardobarrocas, pinturas murales en paredes y cúpula de Juan Bautista Bayuco del siglo XVII con representación de las virtudes teologales, guirnaldas, flores, retablo barroco en las capillas, campanario barroco, cúpula revestido de teja azul. San Nicolás de Bari, iglesia inicialmente gótica, retablos renacentistas de Juan de Juanes. Tras la capilla mayor sale el transagrario y otras 2 capillas remodeladas. Decoración interior de finales del XVII barroca con falsa cúpula. Retablo mayor barroco. Parte superior del campanario barroca. Una visita a trabajos de restauración que se ha iniciado en el fondo opuesto al altar permite comprobar toda la policromía de los frescos que pintó Dionís Vidal y diseñó Antonio Palomino, su maestro. Observamos en los trabajos de restauración actuales las pinturas policromadas de los frescos. Decoración barroca del siglo XVII con falsa cúpula con frescos de Antonio Palomino. Presentan diversas escenas de carácter historiográfico o ejemplarizantes. Se trata, pues, de una iglesia tridentina con decoración tardobarroca. El conjunto sostiene un entablamento clásico formado por un friso de metopas y triglifos
En el ático, 2 estatuas de busto de San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola. Capilla de la Comunión del siglo XVII con decoración rococó, dorado y blanco. La capilla honda tiene 2 retablos barrocos así como un zócalo de cerámica que la rodea de 1,60 m de altura del año 1725, así como lienzos sobre óvalos de santos jesuitas. El Patriarca. Se trata de un compacto edificio que ocupa una manzana completa. Con una sola nave con capillas laterales y cabecera recta con cúpula en el crucero. Está dividida en 2 tramos, presentando un tercero a los pies sobre el que se dispone el coro alto. El interior está totalmente decorado por pinturas al fresco. La capilla es de planta rectangular con cabecera poligonal decorada al fresco por Bartolomé Matarana. En el ángulo noroeste del claustro se alza la escalera de voltes realizada en cantería que será ejemplo para otras realizadas posteriormente en otros edificios. Capilla de la Inmaculada con la imagen de Gregorio Hernández. Frescos en bóvedas y presbiterio. Los tapices se encuentran en restauración. Podemos observar retablos renacentistas tardíos y barrocos con frescos en paredes y bóvedas. Ermita de Santa Lucía. La cofradía de Santa Lucía, Virgen y Mártir, fue fundada al poco de la conquista de la ciudad por Jaime I en 1238, en la catedral bajo el título de Almoina de Santa Lucía. El retablo mayor, barroco y dorado, tiene una imagen de la Santa en el centro. A ambos lados del retablo, óleos de Evaristo Muñoz, santos de la piedra. El lienzo del muro lateral es atribuido a Gaspar de la Huerta. Retablo barroco. Óleos del siglo XVIII. Cerámica que rodea como un friso toda la estructura. Iglesia de San Sebastián y San Miguel. La parroquia de San Miguel fue erigida por el rey Jaime I el Conquistador a poco de la conquista de Valencia en 1238. La actual iglesia fue iniciada en 1726 sobre planos de José Cardona y Pertusa, discípulo del padre Tosca. Portada estilo barroco. Las pinturas de las pechinas de crucero son obras de José Parreu, pintor valenciano. Destaca el alto zócalo de las paredes con azulejos de cerámica de 1742. Las pinturas murales son de José Yacer en 1744. Retablo barroco y zócalos en las paredes de cerámica del siglo XVIII. Cúpula con linterna. Iglesia de San Valero y San Vicente Mártir. Era la antigua iglesia parroquial del pueblo de Ruzafa hasta 1877. Templo barroco construido en ladrillo en el siglo XVII. Las trazas y la dirección de las obras corrieron a cargo de Tomás Leonardo Esteve en una primera fase para ser continuadas por Juan Bautista Pérez Castiel, que también quedó encargado de la decoración interior. Planta de cruz latina con una sola nave y 3 capillas laterales por lado entre los contrafuertes, bóvedas de cañón con lunetos, cúpula sobre el crucero y nave de transepto. La cúpula al exterior se cubre con teja cerámica vidriada azul y blanca. Templo barroco con elementos renacentistas. Campanario barroco.
Interior de una sola nave con bóveda de cañón. Estructura tardorrenacentista. Decoración barroca. Iglesia de San Juan del Hospital. Fundada en el siglo XIII por los caballeros de la Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, cuando el rey Jaime I el Conquistador toma Valencia. A finales del siglo XVII se recubrieron los sillares y la desnudez de los paños de la bóveda con escayolas e implantación de arcos de medio punto, lunetos y profusión de relieves, esgrafiados y policromías. De aquella época se conserva la Real Capilla de Santa Bárbara, actualmente dedicada a la reverencia al Santísimo. Construida en 1686, es obra de Juan Pérez Castiel. A finales del siglo XVIII se recubren los sillares de la bóveda con escayolas e implantaciones de arcos de medio punto. Se superpone la decoración barroca. Palacio de Peñalba. Construido en 1760 para Vicente Fernández de Córdoba, marqués de Peñalba. Edificio barroco con portada rococó. El fresco de la Virgen del Pilar se atribuye a José Vergara. Se conserva la cerámica de Manises y parte del mobiliario del siglo XVIII. Palacio Cerveró. Situado en el barrio de la Seu, el Palacio de Cerveró es un gran edificio barroco de planta irregular, construido en el siglo XVIII. En la fachada principal, levantada sobre la plaza de Cisneros, puede verse un gran escudo nobiliario del estilo rococó labrado en piedra que ostenta las armas de don Ignacio Cerveró. Puente de la Mar. Se construyó tras una riada que arrasó un sencillo puente de madera. Posee 10 arcos ojivales rebajados sobre grandes vierteaguas. En la parte superior, 2 casalicios albergan las imágenes de la Virgen y San Pascual Bailón y bancos volados sobre los estribos. Fue durante siglos el camino natural que unía la ciudad con el puerto. Posteriormente, Wörlitz lo convirtió en peatonal con las escalinatas de acceso. Pintura barroca valenciana. Pintura del siglo de oro del siglo XVII. Gloria de los santos, óptica naturalista, efectos de luz. Francisco de Ribalta. Escuela valenciana desde 1599. Desarrolla un naturalismo muy personal, así como un intenso claroscuro. Creador de la Escuela Valenciana del XVII. Inmerso en espíritu de la Contrarreforma, sencillez en sus composiciones y pone al espectador cerca del suceso religioso. Obras: Encuentro del Nazareno con su madre, San Francisco abrazando al crucificado, retablo Cartuja de Portacelli. Juan Ribalta, valenciano, hijo de Francisco. Comparte el estilo paterno, pero su estilo es más suelto y el de su padre más definido. Su obra es más avanzada y con un lenguaje plenamente naturalista y pincelada más abreviada. Pintor de esmerada educación. Escribió versos para la beatificación de Santo Tomás de Villanueva. Obra: 28 retratos de eminentes valencianos. Santa Cena en Colegio Corpus Christi. Preparativos para la crucifixión. José Rivera, el Españoleto. Pintor y grabador valenciano de Játiva, siglo XVII. Ejerció su carrera en Nápoles y contribuyó a formar la gran escuela napolitana. Estilo que evolucionó del tenebroso de Caravaggio hacia un naturalismo estético más luminoso y colorista. Influyó en Velázquez y Murillo. Rembrandt le admiró por sus grabados. Sus obras fueron copiadas por Manet, Matisse, Fragonard. Creador versátil y hábil colorista.
Obras: Martirio de San Esteban, atendido por Santa Irene y una esclava. Pitágoras, naturalismo. Todo lo cual que produce fuertes efectos lumínicos y visuales. Representación del desnudo en su estado puro, como una acción congelada, conseguido mediante una composición asimétrica donde predominan las diagonales y serpentinatas.
las poses sesgadas y oblicuas, el escorzo y los contornos difusos e intermitentes que dirigen la obra hacia el espectador con gran expresividad.